Mi nombre es José Gregorio Barrios Rodríguez, estudiante del noveno trimestre de la carrera de Derecho. A continuación, les daré una breve reseña sobre el trabajo realizado por el doctor Gerardo Vivas en cuanto a la eficacia de la privación judicial preventiva de libertad y sus incidencias en el fenómeno carcelario venezolano. En tal sentido, se exponen varias preguntas. A la pregunta, ¿qué expone el autor sobre las medidas de coerción personal? El autor expone en su introducción lo siguiente. No es suficiente que el proceso exista y que esté al alcance de todos para asegurar la vigencia del Estado de Derecho y de la Constitución en su conjunto. En consecuencia, las medidas de coerción personal, de acuerdo a lo expuesto por el doctor Vivas, representa un tema de gran interés en lo que concierne al derecho procesal penal, a través del cual se encuentra afectada uno de los derechos más apreciados por el ser humano y después de la vida, es la libertad de movimiento. La preocupación del doctor Vivas es válida en cuanto a los problemas que contiene el sistema penitenciario venezolano, por el retardo procesal, por la situación de los centros penitenciarios del país, en cuanto a su capacidad, su adecuación. En tal sentido, comparto el mismo sentimiento por él, con él, con, en cuanto a la violación sistemática del artículo 10 de la Constitución. Eh, el sistema judicial en su conjunto no escapa de esta desidia gubernamental que atenta contra la dignidad de las personas, con la primicia legal que nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario, transformándose esta ley como letra muerta. Bueno, en tal sentido, la medida de coerción personal es una medida para hacer una investigación y para esclarecer un delito. Hoy realmente se convierte en una suerte de pene sin realmente demostrar el delito. Sin embargo, considero de que hay que hacer muchos cambios drásticos en el sistema judicial venezolano, porque esto puede desencadenar un gran problema en la sociedad. Pregunta, ¿qué expone el autor sobre la promoción de libertad durante el proceso penal versus la presunción de inocencia? El autor expone que en la Constitución y en los diversos tratados internacionales se establece el llamado principio de que toda persona se presume de inocente y así debe ser tratado cuando es sometida a juicio. De modo que toda medida preventiva judicial debe tomar en consideración lo establecido en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, donde señala que toda medida preventiva debe estar sujeta dentro del marco de la presunción de inocencia, es decir, debe garantizar el debido proceso. En tal sentido, el autor hace mención de que todo es parte del sistema procesal penal, siendo la columna vertebral para el Estado de Derecho. Ahora bien, la ley en su letra es clara y no tácita, pues explica claramente los pasos a seguir frente a una privación de libertad y ajustada a los derechos que tiene un ciudadano que se presume inocente. Sin embargo, en la actualidad, cada uno de estos procedimientos está sujeto a la subjetividad del
funcionario que en muchos casos desconoce el debido proceso, incumpliendo en la violación de derechos humanos. A la pregunta, ¿qué expone el autor sobre la realidad penitenciaria? El autor expone que el gobierno nacional propuso en el año 2011 una transformación del sistema penitenciario y para ello estableció 5 líneas estratégicas para humanizar las cárceles: la transformación social de los privados de libertad y la garantía de los derechos humanos, adecuadas condiciones de reclusión, alternativas de cumplimiento de la pena, también el apoyo postpenitenciario, así como otras beneficios o medidas en pro del sistema penitenciario. Sin embargo, la realidad es otra. Es un mundo donde su funcionamiento como de forma, como de fondo, se aleja considerablemente de la propuesta inicial presentada por el gobierno. Son depósitos humanos donde adolece el debido proceso, donde se violan los derechos humanos. Nuestra imaginación se queda pequeña ante este mundo de barbarie que existen dentro de las cárceles, con la complicidad de los funcionarios encargados de la administración de justicia, sino también por los que en su necesidad de supervivencia optan por crear un mundo delictivo dentro y fuera de la institución. Esto es una realidad a voz populi que debe ser atendida por una nueva república en sus lineamientos iniciales para marchar a una sociedad más justa y equilibrada. A la pregunta, ¿qué expone el autor sobre la detención preventiva como una medida cautelar excepcional? El autor expone o expresa que lo único que garantiza es la presencia segura del imputado durante todo el proceso judicial, cosa que por sí sola ya es bastante importante. Pero a todo evento, la privación de la libertad trae como consecuencia una serie de desventajas en comparación a las medidas sustitutivas. Y entre estas podríamos citar algunas como estas: la propia preparación de los sujetos participantes en cuanto a la aplicación de las mismas. También los recintos carcelarios no están calificados para albergar a los imputados según un sistema clasificatorio. La lentitud y el trabamiento del sistema judicial también complica todo esto. Ahora, en vista de esto, desde mi punto de vista, se están mezclando dos cosas diferentes. Una es la detención preventiva y la otra es una medida cautelar excepcional. Son dos cosas que deben ser diferentes, primero por el tratamiento de las personas y porque éstas tienen que tener una clasificación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está mezclando. Esto genera un problema porque esa detención, que son preventivas, se está convirtiendo en una medida cautelar excepcional, ¿no? Y lo veo muy mal hecho, porque debería existir centros para ese tipo de detenciones preventivas, ¿no? Y no mezclarlos con las otras personas que se tienen ahí, porque realmente hay un desorden. Es que todo el sistema carcelario venezolano y también el judicial, hay un desorden. Realmente es un desorden y realmente se necesita una autoridad real para que pueda realmente arreglar este sistema judicial venezolano y penitenciario
está en sus peores momentos. La recomendación finalmente, junto con el doctor que yo expongo, es que la Venezuela necesita una nueva república y necesita una nueva república para refundar muchas cosas de estas que en la lógica deben existir, pero en la práctica en Venezuela no.